Amados hermanos y amigos, nuevamente tenemos esta bendita oportunidad de compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios y estamos en el tema general de reflexiones del Salmo 119. Hoy quiero invitarles al segundo parte del acróstico que forma el Salmo 119 y está encabezado con el prefijo bet. Este prefijo bet en el hebreo significa casa. Por ejemplo, una de las ciudades donde Jesús iba y donde era la casa de Lázaro, María y Marta era Betania. Betania significa casa, Ania es pan, casa de pan. Eso es interesante. En Génesis podíamos ver el término Bet-El o Betel, como lo decimos en forma continuada. Bet es casa, El es un prefijo de Dios, así que allí está donde Jacob termina diciendo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese es simplemente para que lo tengamos en cuenta. Y quiero que compartamos entonces el Salmo 119, en esta oportunidad versículos 9 al 16, en el cual dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Para que nosotros comprendamos y continuemos entendiendo las Escrituras, cada vez que nosotros encontramos este pronombre personal, tú o tus, que va referido a una persona, entonces la palabra a continuación va a ser un sinónimo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 9 encontramos tu palabra. En el versículo 10 encontramos tus testimonios. En el verso 11, tus dichos. En el verso 12, tus estatutos. En el verso 13, tus juicios. En el versículo 14, tus testimonios. Versículo 19, caminos, tus caminos. Y en el versículo 16, nuevamente el término es tus estatutos. Ahora, quiero que noten primeramente que en el verso 9 aparece el término camino. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, ese no está siendo un sinónimo porque su va a ser un adjetivo posesivo del joven. Entonces, la vida del joven o el camino del joven, ¿con qué lo limpiará? ¿Con qué limpiará su vida? ¿Con qué lo llevará a cabo la vida del joven? Ahora, esta es una pregunta. Y la primera pregunta es ¿con qué? ¿Con qué? ¿Lo hará con altos conocimientos, con mucho sacrificio, con mucho trabajo? En verdad no está refiriéndose a nada de eso. Con una alta moral, una alta ética, no está refiriéndose a nada de eso. Y la contestación comienza después de la pregunta. Entonces, cuando dice ¿con qué limpiará el joven su camino? Es con guardar su o tu palabra, que sea el término correcto. Allí está la respuesta, ahí comienza a responder. Ahora, es interesante que luego de esto vamos a hallar
que desde el versículo 10 al versículo 16 es guiado por el Espíritu Santo, es como una referencia muy personal, porque después David, el escritor del Salmo, va a decirnos con todo mi corazón. Así que vamos a reflexionar, porque quiero, bajo esta idea de reflexiones del Salmo 119, quiero que veamos entonces el hecho de considerar, que es la palabra que encontramos en el versículo 15. Consideraré tus caminos. Ahora, considerar es ver con atención, comparar, verificar, examinar. Cuando tenemos esta idea en considerar, seguramente vamos a encontrarnos con resultados de esa consideración. Entonces, miremos estas tres palabras y atendamos a lo que rápidamente queremos exponerle al considerar esta porción del Salmo 119. La primera de las cosas es comparación. En respuesta a la primera pregunta que encontramos en el versículo 9, la respuesta directa es con guardar tu palabra. ¿Y cuál es la comparación que va a hacer David? Primero, como él está diciendo, hay algo que uno hace un interrogante y es ¿cómo guardar su palabra? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y David responde, ¿qué es lo que él hizo? Entonces, ¿qué es lo que él hizo? En el verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora, quiero que recuerdes que mandamientos, estatutos, son términos que son declaraciones determinantes de acciones de los hombres en cuanto a su relación personal con Dios y el prójimo. En ese tenemos las dos divisiones grandes que encontramos en los 10 mandamientos. Pero, ¿cómo guardó o cómo buscó o cómo hizo David cuando dice, con todo mi corazón te he buscado? Ahora, el término allí, corazón, es alma. Alma, que es mente, voluntad y emociones. Entonces, espiritualmente, con nuestra alma habla de todo conocimiento. El término es mente, voluntad, ejerciendo con ese conocimiento sobre las decisiones de nuestras propias vidas, ejecutando una voluntad a favor de los mandatos de Dios, y luego emociones, porque eso ciertamente va a mostrarnos. Por ejemplo, emociones. Me he gozado, me regocijaré. Están allí puestas las emociones. Voluntad. Con todo mi corazón te he buscado. Así que consideremos qué importante es esto de buscar a Dios desde nuestra juventud o desde el momento que hemos reconocido nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Salvador personal, de buscar a Dios para una madurez y crecimiento espiritual. Permíteme compartir algunos textos de los Salmos simplemente acerca de este término de buscar. En el Salmo 10, si tú tienes tu Biblia allí, versículos 3 y 4, Salmo 10, o anótalo y léelo después. Salmo 10, versículos 3 y 4 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma,
bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense, el malo se jacta del deseo de su alma. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. En el Salmo 14, en el versículo 2, dice lo siguiente: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así que, cuando algunos hablan de la fe ciega, la Biblia contradice eso. La fe no es ciega. La fe necesita conocimiento, la fe necesita entendimiento. En el Salmo 24, verso 1, dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo también escrito por David. En el Salmo 40 vamos a aprender acerca de buscar a Dios. Salmo 40, en el verso 16, dice: Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y en el Salmo 69, en el versículo 32, dice: Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Entonces, ¿qué nos dijo David? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí muestra su voluntad. He guardado. La idea no es poner esto en una caja y encerrarla, sino el hecho de practicar, el hecho de creer y compartir y llevarla adelante. He guardado en los momentos de privado, en los momentos públicos. He guardado. Así que, en respuesta, ¿cómo va a guardar su palabra? Entonces, si buscamos a Dios, Dios hará esto para nosotros, y si guardamos, entonces Dios va a guiarnos con su Santo Espíritu para que no nos desviemos de sus mandamientos. Otro texto interesante de la manera en cómo guardar su palabra es en el verso 11, donde dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es decisión y ejecuta voluntad. Es una decisión tomada por el entendimiento. Entonces lo busca y guarda su palabra para no pecar contra él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Muy bien, guardando su palabra, buscando a Dios de todo corazón y guardar los dichos. Eso necesita tiempo y memorización de las Escrituras para que el Espíritu Santo pueda usarlo a nuestro favor en el momento que nosotros necesitemos. La primera cosa es comparación. Entonces, comparamos y vemos lo que no pueden
y los malos no buscan a Dios, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Verificar. Ahora, el término verificar significa que al colocar las dos cosas, observemos detenidamente qué es lo mejor. En nuestro país y en otros países se ha utilizado el famoso BTV. Entonces, se ha normalizado todo esto, lo revisan y decimos que es una verificación técnica. Entonces, tienen unas pautas, tienen unas normas con las cuales controlan nuestros autos y nos dicen que sí estamos o no para poder transitar correctamente o las cosas que tenemos que cambiar y corregir. Entonces, aquí encontramos algo que debemos nosotros entender. La única manera de verificar lo debemos hacer con plena humildad y mansedumbre. Mire, en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hay una necesidad que al verificar seamos honestos, con humildad, con mansedumbre, para ver la verdad. Por eso, en el versículo 12, David dice, enséñame. En el versículo 13 dice que con mis labios he contado todos tus juicios, o sea, todo lo que él tenía en su corazón. Y también en el versículo 14 es interesante, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Entonces, el alma plena, mente, voluntad y emociones, hace una consideración, una evaluación correcta de la palabra de Dios. Cuando está hablando de estatutos, son las cosas que Dios ha establecido. Primeramente sus juicios. Normalmente los jóvenes y los creyentes y los incrédulos piensan que los juicios de Dios no son correctos. Y nosotros tenemos que aprender que son justos juicios hechos por Dios, que estableció las Escrituras para enseñarnos, para tener una vida diferente. Así que cuando nosotros pensamos y consideramos y verificamos, y David termina diciendo en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Para David, al verificar esto, toda la riqueza que uno puede imaginarse, y te estoy hablando de un hombre que hace una verificación desde el punto de vista social y económico, él tenía todas las de ganar. Era rey, considerado, tenía pueblos sujetos a él, su economía nadie la podía discutir en su tiempo, pero él consideró que la palabra de Dios era más importante que las riquezas. Verificar. Y la tercera palabra es examinar. Ahora, el hecho es, comparemos, verifiquemos y examinar. Ahora, examinar requiere aquello que después de haberlo apartado, lo revisamos correctamente. Examinar. El término
que aparece allí en el versículo 15, dice, en tus mandamientos meditaré. El término meditar es tomar algo que uno leyó y va repasándolo durante el transcurso del tiempo. Es interesante que tienen la idea de rumiar, o aquello como hacen las vacas, comen, lo mandan a un estómago, vuelve a la boca, la siguen masticando, va al segundo estómago y así hasta completarlo al cuarto estómago, y recién entonces tienen la examinación. Nuestro cuerpo lo hace en forma natural. Lo que es bueno queda en el cuerpo, lo que es malo se desecha. Lo hacemos en forma natural. Dios puso eso en nuestro corazón. Así que el término meditar, y si me acompaña el Salmo 1, dice así en sus primeros 3 versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Consideremos la meditación. Y ahí nosotros encontramos que vamos a meditar en tus mandamientos. En tus caminos consideraré. En tus estatutos me regocijaré. Y en tus palabras no me olvidaré. Eso es lamentablemente a veces muchos lo que pasa. Cuando tienen que considerar, examinar y evaluar entre colocar la palabra de Dios y sus propios pensamientos, sus propios juicios, eligen esta segunda de las cosas. Pero recuerden que el que medita en la palabra de Dios es bienaventurado y todo lo que hace le saldrá bien. Tremenda consideración. Así que, ¿cuál es la pregunta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo se responde? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Entonces, desde ese momento, para guardar su palabra, David ha buscado a Dios de corazón, ha guardado los dichos de Dios en su corazón, recibió la palabra implantada como humildad y mansedumbre, y estableció como los principios verdaderos y los juicios de Dios y sus estatutos y mandamientos como forma de vida completa, y en ellas meditaba. Entonces, en tus caminos David los consideró, los estatutos de Dios David se regocijó, y la palabra de Dios David no se olvidó. Nosotros deberíamos tomar su ejemplo para ver cómo Dios puede hacer de nosotros una persona diferente si nosotros realmente le dejamos. Quiero que veamos la aplicación de esto en un joven. En 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, este es el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Y él dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahí tenemos las 3 palabras interesantes: comparación,
verificación y examinación. Entonces, él le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero persiste tú en lo que has aprendido de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, es conocimiento, es decisión y es regocijo. Dios te bendiga.